Bien, aquí traemos la segunda parte de este documental de los personajes latinos de los videojuegos. En el vídeo anterior hablamos de los luchadores de wrestling y los boxeadores, aquí está el resto de los personajes. Comencemos con los representantes de distintas culturas como ser la azteca. Hago resaltar que el primero que veremos parece más un indio gringo que un latino, pero vamos, ustedes juzguen. T-Hawk o Thunderhawk. Posiblemente el primer personaje mexicano en un videojuego japonés y uno de los grandes fallos de Capcom en cuanto a localización se refiere. El problema está en que Thunderhawk presenta un aspecto más propio de indio norteamericano apache o sioux que de mexicano. Cuando Capcom se dio cuenta de que efectivamente su personaje no tenía aparentemente raíces mexicanas, quiso arreglarlo diciendo que era un indio norteamericano que había nacido en México. Sin embargo, esto no es más que una excusa mala. Al menos podrían haberle dado un nombre que dé el pego en español, como Vega. Tam Tam. Originario de Green Hell y al parecer está en Venezuela según los mapas del juego, entra en el torneo para recuperar la palenque. Esto un que había robado a Makusa de la gente de SNK siguió el ejemplo de Capcom de no documentarse sobre los amerindios. El primer error ya lo tenemos con el nombre, pues el tam tam es un tambor africano. La cimitarra es una espada musulmana y la máscara que lleva no se parece a ninguna de las culturas precolombinas. Me arriesgaría a decir que Tam Tam parece más un miembro de una tribu del sureste asiático que el de una tribu de América del Sur. Cham Cham. Es la hermana menor de Tam Tam, supongo que habrá salido a la madre y a nadie se le escapa que los de SNK la crearon para tener una excusa para poner un personaje Calgirle en el videojuego. Siguen con la práctica de documentación cero, pues emplea un boomerang, elemento típico de Australia y no de Latinoamérica. Va vestida con una piel de tigre. Pepe. Pepe, del Rage of the Dragons. El juego fue co-desarrollado por el equipo mexicano Evoga y la empresa japonesa Noise Factory. Evoga trabajó en la planificación inicial y el diseño, mientras que el Noise Factory se encargó de los gráficos, del sonido y la programación. Vamos, lo más difícil. Al ser medio mexicano el juego pensé que incluirlo sería como hacer trampas, ya que en esta lista no entran los personajes latinoamericanos creados por empresas latinoamericanas de videojuegos. Su estilo de combate se basa en jabs, patadas y relampagueantes movimientos suicidas teniendo como poder base el trueno. Ogre. También conocido como Tosin en el país del sol naciente, es considerado como el dios luchador por los antiguos aztecas, que podía ser perfectamente el dios de la guerra Huitzilopochtli, pero como inventarse un dios es más fácil que leer un buen libro de mitología e investigar un poco. Nuestro verde amigo es el antagonista principal y subjefe de Tekken 3 y Tekken Tag Tournament. Cuando es derrotado, se transforma en True Ogre, un bicho más feo que pegarle a un padre. Don Tacos. Es uno de los personajes seleccionables del PAN 3, un mariachi mexicano que cada vez que terminaba una fase tocaba las maracas. La verdad es que a pesar de los tópicos, Don Tacos era el personaje más simpático y divertido de todos. González. Protagonista del González Así original era el título, fue uno de los mejores juegos procedentes de la edad de oro del software español. Mientras que en otros juegos tenemos que saltar barriles y rescatar princesitas, aquí manejamos a González. Debe recorrer todo el estado de México, para destruir al cruel despertador, rescatar a nuestra dulce hamaca y pegarnos nuestra merecida siesta. Qué hermosa época aquella en el que el guión de los videojuegos era algo secundario. Cormano. Era uno de los personajes seleccionables del Sunset Riders, mítico arcade de Konami que más de una vez ha dejado con la cartera vacía. Presentaba el aspecto típico de forajido mexicano del salvaje oeste, aunque el hecho de llevar un sombrero y un poncho de color rosa nos haga pensar un poco mal. Junto a los otros tres personajes se encarga de atrapar a diferentes maleantes buscados por la justicia para cobrar las sustanciones recompensas. Entre estos maleantes estaban los mexicanos El Greco, a saber por qué le pusieron ese nombre, y Paco Loco. Amingo. Del Marvel vs Capcom 2, y es uno de los personajes más raros que existen. Una especie de cactus mutante vestido con un traje típico mexicano. Capcom otra vez ha fallado y le ha escrito mal el nombre, que debería haber sido Amigo. En fin, si se querían referir a lo amigable a esta cosa, es porque se fuman canutos más grandes que el monte Fujiyama. Las piñatas. Inspirados en las piñatas mexicanas, los chicos de Rare crearon un mundo en el que eres dueño de una granja de piñatas en Isla Piñata. No se mataron mucho con el nombre, no.
Tú y con la ayuda de tus ayudantes, tendrás que crear el hábitat adecuado para cada tipo de piñata, alimentarlas, cuidarlas, enamorarlas para que se multipliquen, limpiarles y evitar que tanto esfuerzo se vaya al carajo por culpa del profesor Bester y sus rufianes. Manny Calavera. Aclamado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia, Grim Fandango es una aventura gráfica en la que manejamos al esquelético Manny Calavera en un inframundo ambientado en una combinación de años 30 y el Día de los Muertos mexicano. Cargado del humor típico de LucasArts, debemos investigar toda una compleja red de corrupción, traiciones, mentiras y crímenes en el mundo de los muertos, donde las flores son armas homicidas y el tabaco no produce cáncer de pulmón. Después de todo, ya están muertos. Samba de amigo. Es un juego musical creado por Sega que hace honor a la frase que dije al principio del primer artículo. América Latina parece que está formada solamente por México y Brasil, pues el resto de países apenas tienen representación. Y es que en este videojuego nos encontramos que tanto los protagonistas como los escenarios en los que se desarrolla parecen una mezcla entre los carnavales de Río de Janeiro y la competición internacional de mariachis, cuyo epítome los encontramos en el protagonista amigo, porque otra vez este nombre, un mono vestido de mariachi pero que prefiere la samba. Si alguien le encuentra la lógica, por favor que nos lo diga. A pesar de que tanto el título como los personajes pueden llevarnos al engaño, la música de Samba de Amigo se compone principalmente de las canciones latinas más populares de la historia. Vamos con el siguiente tipo de personaje, los robos. ¿Conoces todas esas teorías, historias y rumores que dicen que las civilizaciones precolombinas, más específicamente la maya, fueron creados por una civilización tecnológicamente superior? Casi siempre se dice que fueron los extraterrestres, pero en ocasiones que fueron los atlantes. Pues en los videojuegos se aprovechan de estas leyendas para crear máquinas de guerra robotizadas que suelen tener como objetivo destruir a la humanidad. Huitzil. Es un personaje del Darkstalkers con unos movimientos bastante chulos. Se trata de uno de los muchos robots mayas creados por Pyrón, el villano del videojuego, con el objetivo de destruir toda la vida sobre el planeta Tierra. Sin embargo, uno de ellos se haría amigo de un niño humano, lo que hará cuestionarse su función. Lo gracioso del asunto es que Huitzil se basa en los Togu, unas figuras de arcilla de la época antigua de Japón, a los que se le añadió algunos elementos precolombinos. Como curiosidad, el nombre proviene de Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra y el sol exclusivo del panteón azteca y no del maya. Aún así es un nombre más apropiado para este personaje que el que le dieron en Japón, Phobos, que es la personificación del miedo y el horror en la mitología griega. Jiji, o Jiji, o como coño se pronuncia eso. Es otro robot asesino encargado de vigilar una cripta y asesinar a los que entren en ella, personaje no seleccionable del Red Dead Tuarzar del Japón. Esta vez el personaje está inspirado en la cultura chavín, va armado con 4 espadones capaces de convertirte en lonchas para bocadillos y puede alternar de color de rojo a azul, lo cual hace que también cambie de habilidades. Poco más que decir de este personaje, que no sé si será tecnológicamente inferior a Huitzil, pero desde luego sí que es mucho más feo. Los Quoddle. Ya era hora de dejar a un lado los juegos de lucha para pasarnos a la estrategia. En este caso los Quoddle son una de las 3 razas del juego Rise of Legends. Junto a los Vinci y los Alini forman parte de una civilización con matices de la cultura maya que está dominada por los extraterrestres. Bien, por último tenemos a estos que, como no caben dentro de otra clasificación de personajes, les diremos varios. Ángel. Ya iba siendo hora de ver algún personaje sin estereotipos. Mexicana que en un principio iba a ser japonesa, de ahí los pocos tópicos que presenta, pero finalmente la filial mexicana de SNK consiguió convencerlos para que la hicieran su compatriota. Creo que apostaron su nacionalidad en una partida. Foxy. Venezolana de origen, es una de las compañeras de Ángel en el equipo de King of Fighters. Otro personaje carente de tópicos, aunque con un look bastante raro. Decoy Octopus. Es un personaje mexicano del que apenas se tienen datos, salvo que era un maestro del disfraz y miembro de Foxhound. En el Metal Gear Solid su función era hacerse pasar por el jefe ARPA y engañar a Solid Snake para hacerle activar el Metal Gear. Sin embargo, Decoy Octopus no contó con el virus Foxdie, inoculado en Solid Snake, quien tenía como misión matar al jefe de ARPA. Rodrigo Juan Raval. Este personaje de origen hispano, aunque se ignora en qué país nació, será el encargado de capturar a Claire en las instalaciones de París y llevarla a la isla prisión.
Sin embargo, cuando una compañía rival de Umbrella ataca la isla y provoca el esparcimiento del T-Virus transformando la isla en una zombie party, decide liberarla de su prisión y le aconseja sabiamente que escape. Rodrigo sería el último superviviente de la isla, hasta su encuentro con Chris y el Bookworm al menos ha tenido una muerte, en mi opinión, menos humillante que la de Luis Será. Sigo pensando que aquel tentáculo salía de donde no debía. Kim Junio. Este mexicano con nombre coreano es protagonista de Fight Fever, un clon coreano del legendario Street Fighter. Su estilo de combate es el taekwondo y se le podría definir como el Ken Masters del juego. Ser el personaje de una copia mala del Street Fighter ya es duro, pero ser la copia mala del Eterno Segundón es mucho peor. Eddie. Procedente del Double Dragon para la Neo Geo, traemos a este kickboxer venezolano, un musculoso hombre de raza negra y de verdes ropajes. Parece ser que después de México y Brasil, Venezuela es el país latinoamericano más representado. Pues con esto llegamos al final de este documental, espero les haya gustado, de ser así agradecería que se suscriban y como siempre pido a ustedes me den sugerencias para próximos vídeos. Hasta pronto.